Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es mi presentación de la asignatura Fisiopatología aplicada 3, Unidad 2, Fisiopatología en enfermedades hematológicas y estados catabólicos. Evidencia de aprendizaje, momento 2. Mi nombre es David Juárez Hernández, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Qué es la sepsis? Es una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Cualquiera de los siguientes criterios ante una infección, ya sea frecuencia cardíaca arriba de 90 latidos por minuto, temperatura arriba de 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000 o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras, frecuencia respiratoria mayor a 20 pulsaciones, CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. Frecuencia cardíaca arriba de 90 latidos por minuto. Temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000 o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras. Frecuencia respiratoria mayor a 20 pSO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Otras variables son alteración del estado mental, edema significativo o balance hídrico positivo mayor a 20 mililitros por kilogramo en 24 horas. Hiperglucemia, glucosa en sangre mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal. Procalcitonina mayor a 2 veces el valor normal. Saturación de sangre venosa mixta, SbO2 mayor a 70%, índice cardíaco mayor a 3,5 L sobre minutos. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Es la fase EBB, también conocida como fase de hipometabolismo o choque, caracterizada primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. ¿En qué consiste? En choque, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida, VO2 disminuido, hipotensión e hipotermia. La fase flow, reconocida esta como la fase de hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo post-reanimación luego de alcanzar la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. ¿En qué consiste? Consiste en catabolismo, aumento y liberación de glucocorticoides, velocidad metabólica aumentada, VO2 aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, excreción nitrógeno ureico aumentada, producción de proteínas de fase aguda, velocidad metabólica aumentada, alteración en el empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.2 a 2.0 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es la perpetuación del SIRS producto de las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico y o el tratamiento inadecuado de los factores causales. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, acidosis metabólica, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, incrementar la producción hepática de urea,
elevación de los valores de urea en la sangre, riesgo de encefalopatía, hepatoamoniacal, disminución tanto de la captación hepática como la oxidación de las grasas, desarrollo de hipertrigliceridemia, la lipogénesis se incrementa, aumento del cociente respiratorio. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Formar parte de las medidas del tratamiento del paciente séptico a fin de mejorar la supervivencia o prevenir las complicaciones de la sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? Su función es asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana, para muchos el evento desencadenante de la disfunción orgánica. Se indica siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera. La vía enteral es de elección sobre la parenteral. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es, dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? La perfusión esplácnica puede verse comprometida en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal asociada a la nutrición enteral suele ser baja, sobre todo si se trata de la nutrición postpilórica. Un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal, como la distensión abdominal y la ocurrencia de vómitos, a fin de detectar tempranamente una isquemia intestinal subclínica. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál justifica tu respuesta? Debido a la frecuencia de diarrea y residuo gástrico elevado y un aumento de la incidencia de las complicaciones infecciosas después de nutrición enteral energéticamente completa, la nutrición enteral con objetivos energéticos al 60-70% de los requerimientos estimados o la nutrición enteral trófica con aportes limitados hasta 500 kilocalorías 24 horas. Es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y del choque séptico. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral y es recomendable la función de la nutrición parenteral es satisfacer las necesidades que exhibe el paciente, incrementada por demás de energía, nitrógeno y otros nutrientes, sino también modificar proactivamente el sistema inmune para montar una respuesta más efectiva ante la infección, la sepsis y la agresión metabólica, recomendada cuando existe disfunción del tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Aportes de macronutrientes, porcentaje diario de carbohidratos 50%, gramos por kilogramo por día, de 5 a 6 gramos por kilo al día. De lípidos 30%, de 1 a 2 gramos por kilo al día. Proteínas 20% y de 1.2 a 1.5 gramos por kilo al día. Bueno, por mi parte esto sería todo. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.